Vamos a avanzar. Entonces, vamos a hacer avanzar nuestro amigo oloroso. Y nos vamos a mover a los proyectos, recursos y reservas. ¿Qué rol juega acá la geometalurgia? Bien, estimados, entremos en el mundo de proyectos. Lo que estamos viendo acá, ¿cierto? ¿Qué es un proyecto, a propósito? No está definido acá, pero yo les pregunto a ustedes, ¿quién sabe lo que es un proyecto o le gustaría o tiene una idea? ¿Quién me dice qué sería un proyecto? ¿Cómo lo definirían con sus palabras, por último? Les voy a dar mi opinión. Puede ser una idea y que ¿Sí? uno establece un procedimiento o un plan de trabajo para definir esa idea y convertirlo en proyecto. Yo imagino eso. Eso es, sí, muy bien. Exactamente es eso. Es decir, si una organización genera un proyecto, nos damos cuenta que es anexo al proceso normal de la industria, digamos, ¿cierto? Un proyecto es un esfuerzo, como decía el Sergio, se hace con un plan de trabajo, se definen objetivos, que viene a ser un complemento, viene a estar un poquito aparte, en paralelo de lo que es la operación. En este caso, lo que nos estamos viendo acá en esta eh, diapositiva es lo siguiente, tiene mucha información, pero quisiéramos que lo desmenuzáramos un poquito. Miren, esta etapa que sale acá, esto es el diseño y construcción y operación, la vamos a dejar un ratito de lado. Nos vamos a concentrar acá. Miren, nosotros cuando trabajamos en proyectos, en exploraciones, proyectos de ingeniería, vamos a atravesar unas etapas, ¿ya? Que pueden ser definidas en tres. La primera etapa es una etapa que podemos denominar se llama de scoping study, o una etapa más bien exploratoria para cualquier proyecto. Luego vamos a pasar a un estudio de prefactibilidad y finalmente a uno de factibilidad, donde se toma una decisión crítica acá en esta línea roja de ir o no ir con la inversión. Por ejemplo, si nos centramos en minería, vamos a estar acá y vamos a tener un proyecto de exploración. Aquí los amigos de exploración van a estar súper a cargo y de repente van a llegar los ingenieros y van a empezar a levantar un montón de temas. Se va a decir, ya, vamos a pasar un scoping. Bien, vamos viendo alternativas. ¿Qué podemos hacer con este material? Ya, llegan los geólogos, tenemos tantos millones de toneladas, tenemos yacimiento de tipo betiforme, bien, ok, llega el minero, ya vamos a tener tres posibles métodos de explotación, llega el metalurgista de proceso y dice, ya, se nos ocurren tres posibles procesos, todo esto muy preliminar, entonces acá tenemos una serie de opciones para nuestro proyecto, ¿sí? En la etapa de Scoping Study. Fíjense que la precisión del Scoping Study es 50%, es decir, yo puedo decir, me voy a gastar 1.000 millones de pesos o $1.000.000, pero en realidad me podría estar gastando fácilmente 1,5 millones o 500, ¿sí? La calidad de información que tengo acá aún es muy preliminar, tengo una imprecisión en mis estimaciones que es muy alta, también tengo que dejar una contingencia, es decir, un delta, una cartita bajo la manga en plata, en tiempo, lo que sea, y tenemos un amplio rango de escenarios, ¿sí? Bueno, llegado al fin de nuestra etapa de scoping, tenemos que eliminar algunos de estos proyectos, y a lo mejor nos vamos a quedar con 2 o 3, y con eso vamos a entrar a la prefactibilidad. A la prefactibilidad, hasta la etapa de scoping, no existen las reservas, ¿ok? No hay reservas en minería acá, son solamente recursos geológicos.
Vamos a ver, para los que no estén familiarizados, qué significa eso, recurso, reserva. ¿Bien? Ya podemos entrar con reserva tenemos que entrar a prefactibilidad con reserva, ya es una obligación. Ya no tenemos muchos escenarios, tenemos 2 o 3. ¿Ok? Se reduce la incertidumbre. Otro punto de decisión, y cuando ya pasamos a la factibilidad, ya nos casamos con un algo. Ya decimos, no, esto va a ir por open pit y no va a ir por subterránea. O si va subterránea, vamos a decir, vamos a hacer caving, no vamos a hacer un stoping, un stope, una minería más masiva, digamos. Vamos a hacer más masivo. Vamos a procesar, vamos a concentrar y vamos a generar una planta de molibdeno anexa, por ejemplo. Ese tipo de decisiones ya la tomamos en una factibilidad, ya nos largamos, ya tenemos un proceso y lo vamos a afinar con un error, como ven acá, ya bastante limitado. ¿Ok? Y terminando, como les mencioné, la factibilidad que ocurre, nos vamos a la decisión ya inversional. Ya llegan los viejos con las plata, las lucas y dicen ya, este proyecto nos va a costar $1.000 millones. Ya muchachos, hay que ponerse con la platita, hay que buscar la plata de alguna forma. ¿Ok? Entonces, interesante saber, vean cómo mi rango de imprecisión se va reduciendo a medida que tengo más información de todo tipo, incluyendo geometalúrgica. ¿Ok? Por supuesto que esto también tiene algo que acá no sale, pero que es una cosa que casi exponencial, como crece la inversión. Para un trabajo de exploración de los geólogos que puede gastarte, no sé, 2, 3, 5 millones de dólares, por decir algo. Bien, pero ya no, cuando nos vamos a este scoping o conceptual, como dice acá, ya estamos hablando de decenas de millones y podemos estar terminando con cientos de millones de dólares. A lo mejor vamos a gastarnos 100 acá. Entonces se gasta mucho más plata, ¿para qué? Para ir avanzando, para ir reduciendo la incertidumbre, que es una palabra clave en minería, incertidumbre. Llegamos a un escenario final para tomar una decisión de inversión. ¿Ok? Avanzamos. ¿Cómo entra la geometalurgia, nuestra querida geometalurgia, en este escenario? Bien, miren, obviamente todo proyecto minero parte con una exploración. Una vez que entra en exploración, ya partimos con nuestras etapas de ingeniería. Dijimos de Scoping Study, que es la más básica, una prefactibilidad donde evaluamos unas 2 o 3 alternativas para finalmente casarnos con una. Esta factibilidad eventualmente, si se toma la decisión inversional y los stakeholders, es decir, todas las personas que tengan que ver, comunidades, gobiernos, toda esta cosa, se ponen de acuerdo, vamos a ir a una operación. ¿Bien? Entonces, muchas veces se pregunta a la gente, ¿cómo? Ya, pero yo estoy en esta etapa, ¿qué tengo que hacer en geometalurgia? ¿Qué debería cumplir? Entonces, lo que vamos a ver ahora es más o menos lo que se esperaría cumplir en cada etapa. La pregunta es, ¿cuándo entra la geometalurgia acá? Bueno, puede entrar ya desde exploración, pero sí desde un scoping study. Aquí no vamos a definir todavía UGMs, ¿ok? Pero sí vamos a ir reconociendo las UGs y vamos a ir viendo qué elementos que están disponibles nos permiten ya ir identificando eventuales fortalezas, oportunidades y amenazas. Por ejemplo, vamos a tener acá una base de datos de sondajes, vamos a tener la ley de arsénico, la ley que puede ser un contaminante, bastante delicado, ley de Moli, oro, subproductos, plata, todas esas cosas las podemos ir identificando acá. Por ejemplo, decir, oye, mira, los geólogos están reconociendo, viendo las leyes, viendo las especies, y toda esta cuestión es energita, una sulfosal. Básicamente es energita. Bueno, eso es muy, muy importante. Sin hacer un test metalúrgico, ustedes ya saben que van a tener un desafío ahí con el tema de las impurezas.
Bien, una vez que entramos a prefactibilidad, ya tenemos que empezar a pensar en un modelo preliminar de UGMs, ¿sí? Y al menos deberíamos asignarle algún valor medio para el modelo de bloques, asignar un valor medio. Por ejemplo, alguna prueba de dureza, algún test de flotación que nos permita decir, mira, ¿sabes qué? Sacamos 3 muestras, 5, 10, y le vamos a asignar un valor medio. No vamos a hacer una estimación geoestadística porque las muestras están a 300 metros, pero tenemos algunas UGMs preliminares, tenemos algunos valores y podemos promediarlos y le ponemos eso a los bloques para hacer los ejercicios de planificación. Ya tenemos que pensar también en integrarnos con los planes mineros de largo plazo, ¿sí? Ya pensando en la minería, ¿qué se viene? Los primeros 3 años, LOM, de forma preliminar porque estamos en prefactibilidad. Bien, nos pasamos a la factibilidad. Recuerden, ya en la factibilidad tenemos que decidir por un proceso, un tipo de minería, tipo de proceso, muchas cosas ya tienen que estar bien claras acá. Entonces ya tenemos que tener nuestras UGM definitivas, ya tenemos que tener un test estándar que los metalurgistas, los procesistas del proyecto nos hayan indicado. Estas van a ser las condiciones más plausibles de la planta, más posibles. Vamos a definir el test estándar y vamos a empezar a poblar el modelo con estos tests. Luego vamos a hacer metalurgia, ¿sí? En el sentido de que vamos a tener que tomar como proyecto, no geometalurgia solo, muestras de gran escala para ir viendo la respuesta metalúrgica ya a nivel pilotaje, a nivel ya más cerca de la planta. Vamos a buscar escalamiento, los factores que nos permiten unir estos dos mundos de la pequeña escala de laboratorio a una columna de 5 metros, a un test de ciclo cerrado, una mini planta piloto de flotación. Tenemos que evaluar la representatividad de nuestras muestras. ¿Son suficientes? ¿Son insuficientes? Y ya tenemos que empezar a integrarnos tanto a planes de largo como de ya de mediano plazo, y pensando a lo mejor ya en los primeros años. Por supuesto, cuando ya tenemos una operación, tenemos que lograr lo que Carlos menciona, lo que menciona el Sergio, ¿cierto? Entre otros, que es integrarnos a los planes de producción. ¿Cómo logramos hacer algo que es súper complicado? Que es establecer este programa geometalúrgico en el corto plazo, incluso a nivel de grade control. Desafío. Y por supuesto, esto nos da la posibilidad de tener el mejor test metalúrgico posible. ¿Cuál será el mejor test metalúrgico, colegas? ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Se les ocurre? Responde a nuestras necesidades. El procesamiento real, o sea, Exactamente, muy bien dicho, un 7 ahí. Exactamente, tenemos la planta, ya no es un proyecto, tenemos la planta ahí funcionando a nuestra disposición, con mucho dato, mucha cosa. Exactamente, eso es. Bien, pasamos a los recursos y reservas. Consulta, ¿alguien no conoce esta clasificación? ¿Todos la conocen o no? Ah, sí, profe. ¿Todos? Sí, profesor. sí. Muy bien, Parte no, excelente, Sí. súper bien, qué bueno. Excelente, entonces lo vamos a repasar solamente, no vamos a entrar en ultra detalle. Miren, para valorizar un proyecto minero, evaluar su potencial, existen dos cosas. El mundo de los recursos y el mundo de las reservas. ¿Ya? En teoría, el mundo de los recursos solamente va a tener relación con aspectos geológicos, aspectos de la variografía, de la geoestadística, de la confianza que tenemos en la estimación de ese bloque. En teoría es así, pero vamos a ver que no es tan así tampoco, ¿ya? Y en teoría, no, eso es verdad, no en teoría, la reserva mineral no solamente incluye esa clasificación de recursos, sino que también
considera todos los factores modificantes para su evaluación, no solamente económica. Entonces, cuando aumentamos la confianza en nuestros bloques, la confianza geológica, por ejemplo en la ley o en el parámetro metalúrgico, nosotros vamos a ir pasando de un bloque inferido, que es el que tiene muy baja confianza, a un bloque indicado, donde hay una confianza suficiente, y una confianza alta en un bloque medido, categorías 1, medido, categoría 2 y categoría 3 inferido. Así se conoce en la jerga, 3, 2, 1. Si nosotros ahora aplicamos a este modelo factores modificantes, es decir, costo, mina, costo, proceso, ingreso, NSR, temas ambientales, legales, propiedad minera, que es crítico, topografía, un sinnúmero de cosas que hay que tener en cuenta, factores modificantes. Eso nos permite pasar una parte de los recursos minerales a reservas. Usualmente es común que los recursos indicados pasen a reservas probables y que las medidas pasen a reservas probadas. El negocio finalmente se arma con esto, ¿ok? Pero los escenarios razonables que se transan en bolsa se transan con esto. No es necesario tener reserva para ir a una bolsa, ¿ok? Los proyectos mineros se manejan principalmente como recursos minerales. Voy a avanzar. Bien. ¿Alguien ha escuchado o alguien no ha escuchado hablar de BRIEX? ¿Del proyecto en Indonesia? ¿Años 90? Sí, no, hay una película de eso, ¿no? Exactamente, hay una película que se llama Gold. Sí, Película. del geólogo que... Exactamente. Ya, yo voy a hacer, si es que alguno no conoce la historia, pueden investigarlo, hay libros y hasta la película, como dice el Sergio. Miren, la película se llama Gold. Esta historia voy a tratar de hacerla en breve. Se trató de un proyecto que pretendió ser uno de los yacimientos de oro, sino el primer yacimiento del mundo de oro. Estaba en la selva en Indonesia. Entonces, esta gente empezó a publicar una serie de interceptos de sondaje, leyes espectaculares, y crecía el recurso, y crecía, y no paraba de crecer. Y miren el stock market, aquí en la bolsa, ¿ya? Miren lo que estaba pasando con el descubrimiento del siglo, que le llamaron. Miren los valores de la bolsa. La acción de estos viejos, de esta empresa, estamos hablando, era súper, bueno, digamos que estaba en esta posición súper baja, que habrá sido unos pocos dólares por acción. Miren lo que pasa con el descubrimiento del quizás mayor depósito de oro del siglo. Imagínense, pasamos de unos pocos dólares a casi $300 en el momento peak. Miren lo que decían los especialistas. Mire, pasamos de 30 centavos a más de 2.50. ¿Qué decían los especialistas? Decían, un broker de la bolsa en Canadá decía, todos se están dando cuenta, ¿cierto?, que BRIEX ha hecho uno de los más grandes descubrimientos de nuestra generación. JP, de los banqueros, ¿cierto?, decían que, así, con mucha confianza, decían que habían 200 millones de onzas de oro, imagínense. Un precio de más de 240.000 millones de dólares. ¿Ya? Y varias compañías como Barrick, que tuvo un problema brutal con esto. Barrick fue a comprar y compró parte de las acciones de esta compañía. En la película se muestra muy bien cómo va negociando el tipo. Finalmente, ¿qué pasó? Que Freeport, los geólogos ahí, la gente de calidad, dijo, ya vamos a ir a revisar por si acaso qué viene. Empezaron a revisar, dijeron, a ver, reprepárame
la muestra de, vamos a hacer unos sondajes, ya, prepárame las muestras de preparación mecánica. Hay algo raro acá en la microscopía, el oro se ve extraño, como que fuera oro de lavadero, como de oro de placer, no un oro hidrotermal. Y empezaron a meterse y se dieron cuenta que era una estafa. No había ni 1 gramo de oro. Entonces, eso provocó lo que ustedes están viendo con la compañía esta, una caída brutal y un terremoto en las bolsas de valores en términos de minería. La minería pasó por un periodo muy terrible. ¿Por qué? Porque hubo una estafa que hizo tambalearse el más grande productor de metales preciosos del mundo, Barrick. Entonces, este escándalo fue tan grande que si bien ya habían algunas guías para que esto no ocurriera, para que las bolsas de valores recibieran reportes confiables, que se fortaleció este tema de los estándares mínimos con los que nosotros debemos reportar a una bolsa. ¿Ya? Entonces, actualmente, para que ustedes sepan, todos esos países que están coloreados, incluyendo Chile, tienen comisiones mineras que, entre otras cosas, fijan estándares mínimos y tienen un registro de personas competentes o competent persons. A lo mejor alguno de ustedes es CUPE, ¿ya? Estas personas en Chile y en otros países tienen una obligación, responsabilidad legal ante la firma de documentos, ¿ok? Si tú estás firmando algo, te haces responsable, puedes ir preso, puedes perder tu patrimonio si estás firmando una estafa. Entonces hay un registro en Chile de personas competentes que pueden firmar estos documentos. ¿Ok? Lo interesante de esto es que todas las compañías están convergiendo a un estándar de reporte, que lo vamos a ver ahora, el índice. Y ese estándar permite que haya un lenguaje común, que me parece que Francisca mencionó ese término, el lenguaje común, para que todos nosotros en la industria minera global podamos conversar y podamos entender. Cuando un viejo presenta un reporte en Toronto o en Kazajstán, puede entender que más o menos estamos hablando de lo mismo. Ha sido súper positivo. Este tema está muy regulado, hay una regulación muy fuerte respecto del tema de las declaraciones de recursos y reservas. Bien, por ejemplo, lo último que les voy a decir es que Estados Unidos acaba de lanzar ahora oficialmente en enero el SK 1300, que es el formato para la declaración de recursos y reservas mineras, y es casi idéntico al del CIM de Canadá, el NI 43101, el NI 43101. Entonces estamos convergiendo como industria minera a un estándar. Es muy difícil ahora el tema de las estafas como la que ocurrieron con Briex. En este momento, los que están en coloreados representan el 80% del valor de la industria minera mundial. Así es que se ha ido estandarizando este tema. Bien, ahora, ¿qué tiene que ver la geometalurgia con esto? Bien, mucho, porque aquí está el índice del reporte que es el más popular, que es el de Vancouver, de Canadá, que es el NI 43101. Este reporte se prepara por QPES, que tiene que firmar los distintos capítulos. ¿Ya? Entonces, cada reporte de un proyecto va a tener básicamente todos estos capítulos que ya están definidos para presentar en la Bolsa de Canadá. ¿Ok? Para que se busquen inversionistas, bancos, personas las que quieran invertir. ¿Qué les parece? Fíjense que aquí el capítulo 13 es de procesamiento de mineral y test metalúrgico. Entonces, geometalurgia entra de lleno acá, fuertemente, en el capítulo 13. También tiene que ver, quizás menos fuerte, pero también tiene que participar en el métodos de recuperación del metal o el de la sustancia de interés. ¿Qué les parece, muchachos? ¿Conocían esto? ¿Les llama la atención? Yo no lo conocía, por lo menos.
Es bueno que lo vayan viendo, que se vayan interiorizando. Están disponibles, ustedes pueden descargar por ejemplo, de cualquier lugar del mundo, de Chile, proyectos que están, ustedes descargan y ahí está todo, la ubicación, la geología, los recursos, está todo transparente. Ustedes pueden descargar, el de Marimaca, por ejemplo, está disponible, proyecto cerca de Antofagasta, proyecto muy bonito. Ustedes pueden descargarlo y ver todo ahí, el proceso, el costo de proceso, la parte financiera, las reservas, métodos de explotación, todo pueden aprender un montón si quieren. Está ahí disponible. ¿Ya? Y estos son los capítulos típicos de un reporte. Son esto, no es típico, es así, cuadrado. ¿Ok? Y cada QP tiene que firmar acá la tapa. Se hace responsable por esto. Dice yo, una hoja, Víctor Urqueta, soy, bla, 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 profesional tanto, registrado, me he dedicado tantos años a mi profesión y declaro que tal cosa, firmo. ¿Ok? Profesor, consulta con respecto a este informe, ¿qué pasa con la información confidencial? Porque esto pasa a ser público, ¿no? Exactamente. Esa palabra es súper importante y yo desgraciadamente no la mencioné. Se llama registro. Estos son públicos. ¿Claro? Es público, completamente público. Transparencia, eso es lo que nos pide ahora las normas internacionales. Lo más importante es trazabilidad, ellos le llaman materialidad. Que si te dicen, oye, yo hice 20 sondajes, a ver, ya muéstrame las leyes, con tu certificado de leyes. Trazabilidad, muéstrame tus documentos, ¿dónde están guardados? Ah, tengo esto, 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 hizo este paso, y ahí está lo que dices tú, lo público. Claro, está abierto. No ¿Profe? hay realmente información secreta como uno podría pensar. ¿No? Pruébenlo. Please, go ahead. Vayan al Marimaca, por ejemplo, busquen Marimaca, descarguen el NI 43101, el 43101. Está todo. ¿Sí? ¿Profe? Esto ¿Sí? es lo que se usa generalmente cuando se hacen auditorías legales, como demostrar esta información, ¿o no? Cuando dicen que justifique uno las reservas, los recursos y todo eso en las empresas. Depende. Si es una operación, no. ¿Ok? Porque recuerden que esto es para presentar en bolsas para los proyectos. Pero es muy parecido. Efectivamente, Francisca, es muy parecido. Auditorías, las operaciones van a ir a buscar básicamente las mismas cosas. Efectivamente. Profesor, y en la misma ruta, si uno quiere, tiene un proyecto, pero necesita más recursos para seguir explorando. ¿Se refiere, por ejemplo, yo entro al Marimaca, a la página de Marimaca y descargo el reporte? Si quiero más información. Porque tengo un proyecto, pero tengo, no sé, usted decía 20 sondajes y tienen potencial, pero necesito más recursos para seguir explorando. Ah, perfecto. ¿Podría seguir esta misma ruta o hay otros canales para acceder a fondo? No. Si tú no sigues esta ruta, tendrías que hacerlo como a los amigos. Si tienes un inversor que confía en ti a ciegas, que Claro. no te cuestione si tus sondajes tienen los collares donde están, que no te cuestione la topografía que hiciste que esté certificada, que no te cuestione que preparaste las muestras, que hiciste un control de calidad y aseguramiento de calidad, que no te cuestione que estás cumpliendo con las leyes nacionales, y así toda esta cosa. Bien, si tienes un tío millonario, a lo mejor, no hay problema. No sé si explico el punto. Sí, sí, es que sí. ¿Sí? Es como difícil igual cuando, no sé, una empresa pequeña trata de bancarizar su propiedad. No sé si me... Sí, se entiende perfectamente. Obviamente una empresa pequeña, hablemos a ver, pequeña como... Claro, en Chile es difícil hablar de pequeña. Por ejemplo, en Chile pequeño puede ser 10.000 toneladas de cobre fino al año, pero eso pasa por bolsa. Claro. Y tú me dices ahora, no, son 3 camiones al día, una cosa así, como una pequeña minería.
Obviamente no estamos hablando de eso acá. ¿Sí? Perfecto. Ahí Sí. habría que buscar otro tipo de financiamiento, efectivamente. Un banco, una persona que se haga socio. Esta es otra escala, esta escala de proyectos, bolsas de valores y cosas que se mueven muchas lucas, que necesitan muchos millones de dólares para materializarse. Bien, estimados, ahora siguiendo con el tema, vamos a hablar de un tema que es súper importante. Se supone, yo les dije que los recursos, ¿sí?, solo se definían en base a los sondajes, a las variogramas y a la distancia de las muestras, la confianza en la estimación. Eso no es tan así. Estas son las normas. Por ejemplo, la norma York, que es código australiano, define así el recurso mineral. Fíjense en lo siguiente. Es una concentración o ocurrencia de material sólido de interés económico que tenga tal ley, ¿cierto?, cantidad, que tenga, ¿qué cosa? Miren, perspectivas razonables para una eventual extracción económica. Este RPEEE, esto es clave. ¿Ok? Entonces, el recurso no es todo, porque a veces como geólogos nosotros pensamos, los que somos geólogos, que el recurso es todo lo que hemos estimado, hasta la última bloquecito por allá, material, todo eso es un recurso. No, señor, eso no es un recurso. Si no hay una perspectiva razonable, si tengo un bloque, unos materiales a 2 kilómetros y no tengo cómo sacarlo, eso no es un recurso. Es otra cosa, podemos llamarlo material mineralizado, potencial exploratorio, pero no es un recurso. Esa palabra está reservada. Está reservada para los materiales que potencialmente puedan ser extraíbles. Lo vamos a ver a continuación. La reserva, ¿cómo lo define en la norma chilena? La Comisión chilena. Dice que es la parte del recurso, o sea, tiene que primero haber un recurso, que es económicamente extraíble. ¿Sí? Con un plan minero que considere todas estas cosas, que incluya todos los factores modificantes, ¿sí? Entre ellos la metalurgia, por supuesto la geometalurgia, aquí entramos nosotros, ¿sí? Para la reserva y para el recurso y la reserva, geometalurgia entra, ¿sí? Porque tú tienes que procesar el material, tienes que garantizar su procesamiento en el tiempo. La metalurgia y la geometalurgia tienen que ser una perspectiva razonable. No puedo, por ejemplo, tener pura energía, flotarla y olvidarme del arsénico como que no existiese. Nadie te va a comprar ese concentrado. Olvídate. ¿Ok? Ese es el punto. El punto que quiero hacer acá es, tanto en el recurso como en la reserva, la geometalurgia participa. ¿Ok? Ya estamos terminando para el break. Quisiera compartir con ustedes esta sección para aclarar bien el tema de la diferencia entre el material mineralizado, material potencial, recurso y reserva. ¿Ok? Miren, todo lo que ustedes están viendo en colores, todos los colores, los tres, corresponden a un yacimiento o a un envolvente de oro, en este caso de 1 gramo por tonelada. ¿Ok? Pero el PIT de recursos solamente contiene lo rosado y lo celeste. Es decir, lo que está como en naranjo o amarillo, sí, está mineralizado, tiene 1 gramo, interesante, pero, digámoslo en simple, no paga ir a buscar eso. No paga. Por lo tanto, esto no es un recurso. Ustedes que son jóvenes de chiquitito, acostúmbrense que esto no es un recurso. No hablen de recursos. ¿Ya? Recurso es una palabra
que está destinada a utilizarse para materiales que tienen un PIT, tienen un proceso metalúrgico en que sea potencial. Ahora, dentro de los recursos nosotros vamos a tener la reserva. Recuerden que la reserva necesita recursos, parte del recurso. ¿Y cuál es la reserva? En la parte económicamente extraíble, que en este caso es lo celeste. O sea, su plan minero va a ser lo celeste. Potencialmente se podría mover hacia al rosado, si es que cambian los factores modificantes. Por ejemplo, que sube el precio del metal. ¿Ok? Yo quiero preguntarles algo. ¿Les queda clara la diferencia entre un material mineralizado, un recurso y una reserva? Sí. ¿Sí? Sí, profe, por aquí sí. Perfecto. Ahora les pregunto, ¿tienen preguntas? ¿Consultas? Yo tengo 3 preguntas, profesor. Ya, adelante. En primer lugar, bueno, siempre en el pregrado nos contaban de que desde que pasamos de la etapa de exploración hasta que operaba la mina, eran entre 10 y 15 años. Yo le quisiera preguntar si es que hoy en día, ¿cuánto más o menos se está demorando entre pasar desde el scoping study hasta la factibilidad? Bien, buena pregunta. Yo diría que eso tiene mucho que ver con el ejemplo de la vacuna del COVID. Yo he escuchado que hemos escuchado que las vacunas se demoraban hasta 8 años en ser finalmente aprobadas. Cuando hay un interés muy grande, las cosas se pueden acelerar mucho. El principal interés de un ser humano, en estos casos de negocio, digamos, es interés financiero. Si hay un proyecto muy retador, como decía un prócer que yo conocí, probablemente ese proyecto vaya muy rápido. Y otro que es muy marginal va a ir más lento. También va a depender de la magnitud de lo que estemos hablando, la magnitud de la inversión. Pero, en términos generales, yo diría que, de la experiencia que yo tengo, que la prefactibilidad podría perfectamente tomar un par de años, así como la factibilidad. Esta etapa podría demorarse 1 año, sin problemas. Es decir, 15 años quizás es mucho tiempo. Yo diría que, bueno, podría ser 15 años, sí. Yo diría que 10 años, acelerando un poquito la patita, podría ser un tiempo razonable. Pero antes que eso se puede. ¿Cuál es la otra pregunta? En la etapa de definición, siguiendo el scoping study, factibilidad, cuando se llegan a definir la UG y la UGM de forma preliminar, quería saber si es que existía o se trabajaban esas instancias bajo un estándar global. Digamos, hay que tener, no sé, 1000 muestras por cada millón de toneladas, o cómo controlar la representatividad, la dimensión de los bloques, si es que hay un estándar para trabajar en esas etapas, o está controlado por el ENI 43101 o el York o algo por el Ya, estilo. qué buena la pregunta y qué bueno el comentario de los códigos. Yo parece que no aclaré una cosa súper importante. Los códigos son el mínimo estándar y no definen absolutamente nada de número. Tú no vamos a encontrar en un código ninguna recomendación de números. Ni para geología, ni para metalurgia, ni para geometalurgia, ni para geotecnia. Nada. Busquen la norma chilena, no es muy grande, pueden ir viendo cómo se definen las cosas, qué es lo que te van pidiendo. Son cosas genéricas. ¿Ya? Mi primer punto. Segundo punto, ese tema es un tema muy interesante que yo los invito a investigar. Yo estoy tratando de desarrollar también ese tema que es la representatividad. Lo vamos a tocar acá. Es un tema que da para mucho y es muy complejo. Entonces la respuesta es no. No hay un número mágico. Hay algunas recomendaciones. ¿Ya? Por ejemplo, empresa, ellos consideran que para entrar a factibilidad ellos debieran tener una muestra por millón de toneladas.
para prefactibilidad 2 a 3 millones de toneladas por muestra. Y para eso usan un panel de muestreo, que es un paralelepípedo, ¿ya? Lo vamos a ver, que les permite ir diciendo ya, en cada paralelepípedo vamos a ir poniendo una muestra. Y van de forma sistemática muestreando, lo cual es súper bueno al principio. Pero eso que hacen ellos no es la verdad. Además que va a depender del yacimiento, hay yacimientos que son súper variables, va a depender del parámetro. La dureza no tiene la misma variabilidad que una recuperación metalúrgica. Entonces la respuesta es, no hay una respuesta. Lamentablemente. Lo vamos a aceptar, pero no tenemos la respuesta ni la varita mágica. Claro, claro. ¿Hay una tercera pregunta? Sí, en su experiencia, cuando usted ha visto los informes del ENI 43101, ¿cuáles son, digamos, que los puntos más débiles o los errores más comunes que ha visto? En términos de geometalurgia. En general, o geometalurgia, del índice que ahí está. Ya, es una muy buena pregunta, no lo había pensado nunca. Interesante. Hay que pensar que la gente que firma acá son CUPEX. Son gente que tiene mucha experiencia en el tema. La verdad es que es súper difícil, por ejemplo, para una persona como yo, humilde, ir a patearle el tablero, por ejemplo, al viejo del capítulo 17. Yo puedo hacerlo, tengo algunos argumentos, pero hay que considerar que estos viejos son muy personas experimentadas y son cupés. Están firmando, se hacen responsables. Entonces, si hay errores, buena pregunta. Yo creo que hay cosas que se pueden ir pasando. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo bien simple pero real. En la parte del capítulo 10 de perforación, a un cupé se le podría pasar comparar la topografía del proyecto con los collares de los sondajes. Simple. Yo les puedo decir que se han encontrado casos donde la topografía está a más de un banco o hasta 2 bancos de los collares de los sondajes. Imagínense el impacto de eso. O sea, tienen todos los modelos de bloque corrido, todo lo que hicieron para abajo está todo. ¿Ok? Es un ejemplo simple. Pero la verdad es que no debería haber grandes errores en estos reportes, porque están muy estandarizados. Y la gente que prepara esto ha hecho generalmente varios de estas cosas. Entonces tienen como un formato prácticamente. Yo creo que una cosa que, bueno, me estoy metiendo en las patas de los caballos, no es mi tema, pero el tema del capítulo 20 yo creo que nos podemos estar que el más crítico ahora, que puede que nos estemos quedando cortos. Claramente. Claro. Con el tema de las comunidades, yo creo que ahí pueden haber debilidades, subestimación de horas de trabajo. No se le da suficiente importancia a veces al tema comunitario, ambiental y esas cosas, pero es tremenda. La autoridad te agarra y te... Claro. Bien, estimados. Gracias, profe. Profesor, tengo una duda yo. ¿Sí? Con respecto a sondajes de diamantina, Okay. yo tenía, no sé si estoy equivocado, pero siempre se requería un sondaje de diamantina de diámetro NQ. ¿Por qué es así o no es así? Para geometalurgia. No, para hacer un reporte. Ok, no estoy seguro de haber escuchado eso en particular para el reporte, pero sí, voy a tomar el tema. Ya. Ustedes saben que hay varios diámetros de sondaje, ¿cierto? En particular para diamantino hay unos muy chiquititos así, los AQ, BQ, que ya no se usan prácticamente. Y el que se usa normalmente es el NQ, que tiene 4,7 centímetros de diámetro, creo que. Y luego de ese vienen los HQ, que tiene como 6, algo. Y el famoso PQ, que le gusta a los metalurgistas, que es de 8 y tanto, que es una cosa gruesa. Ahora, ¿cuál es el problema de utilizar un diámetro menor a NQ? El problema es que hay 2 problemas ahí. Primero, que mientras más pequeñito, ¿sí?, tú capturas menos la variabilidad de tu yacimiento. Estás yendo a muestras muy chiquititas, ¿sí? Mientras más pequeña es la muestra, menos representativa. Segundo, puede que con una muestra tan pequeña no alcances a lograr los mínimos requeridos para que el error de muestreo durante la preparación de muestras
sea bajo, esté con un estándar. ¿Ya? Porque la preparación, por ejemplo, para un análisis químico requiere que el error, la precisión, por ejemplo, de la preparación mecánica, del análisis químico en realidad, no supere, por ejemplo, el 5% de imprecisión. Lo vamos a ver también en metalurgia. Entonces, si tú tienes un sondaje, supongamos, súper chico, a lo mejor ni siquiera vas a alcanzar la masa como para agarrar esa muestra, dividirla y que te genere un error bajo. No sé si me explico. Sí, profesor. Es un tema un poquito árido porque tiene que ver con teoría de muestreo. No lo vamos a tocar acá. Lo podemos conversar si hay un tiempo después, pero es un poco árido. Hay una relación entre los tamaños de las muestras y el error de muestreo y la variabilidad intrínseca del material. Por lo tanto, muy pequeña muestra puede provocar errores de muestreo muy grandes y baja representatividad del cerro. Por esa razón, yo también estoy de acuerdo con lo que usted dice, estimado. Sugeriría NQ. Si vamos a geometalurgia, peor, porque de hecho hay ensayos de dureza que requieren al menos un HQ, 6 centímetros. ¿Ya? Si tú no tienes los 6 centímetros no vas a lograr tus partículas para el test. Así que jodiste con la geometalurgia, con ese tema de la dureza para el molino de Sachs, por ejemplo, para el molino Sachs.